Escuchemos ahora el Santoral del Día con el Padre Modesto Lule. Defendió su castidad con un gran testimonio de fe. Hoy vamos a hablar de Santa Regina, patrona de las víctimas de tortura y contra la pobreza. La Iglesia le recuerda dentro del Santoral el 7 de septiembre. Nació en Autun, Francia. Su padre era un pagano de nombre Clemente. Su madre murió en su nacimiento y su padre por eso la rechazó. Luego fue a vivir con una enfermera cristiana que la bautizó. La joven Regina se comunicaba con Dios en la oración y meditaba en las vidas de los santos. Por eso creemos que es importante para nosotros que buscamos estar dentro de los caminos de Dios, conocer la vida de estos héroes de la fe. Y si a ustedes también les interesa y lo comparten, muchas gracias. Regina estaba prometida a un procónsul, pero se negó a renunciar a su fe para casarse con él, por lo que fue entonces torturada y después decapitada. Una verdad es que se sabe muy poco de su vida. Lo que se conoce sobre ella son algunos detalles que fueron registrados en las actas de su martirio. De acuerdo con estos actos, Santa Regina nació por allá en el siglo III, en la antigua Francia. Su madre, como mencionamos, murió cuando ella nació, cuando le estaba dando a luz. Entonces fue criada por su padre, pero con desprecio. Este señor colocó su educación en el cuidado de una enfermera cristiana que era muy cercana a la familia. Hizo algo que pudo haberle enojado, pero como lo hizo en secreto, no pasó a mayores. Esta enfermera la bautizó a escondidas. En la medida que Santa Regina iba creciendo, su abrazo a la fe cristiana se hacía más evidente, lo que provocó en su padre una gran preocupación. Cuando supo que había sido bautizada en secreto, el padre se enfureció y por eso repudió a su propia hija. Al final terminó echándola de la familia, renegando por completo de ella. Bautizar en secreto a alguien. En una ocasión yo escuchaba del padre Cantalamessa una anécdota que puede dar luz a aquellas personas que tienen por ahí a alguien muy cercano que no está bautizado. Resulta que un señor tenía conflicto con su esposa, porque ella obviamente no quería que sus hijos fueran bautizados, pero el señor sí quería, y se acercó al padre Cantalamessa para preguntarle qué es lo que tenía que hacer. El padre Cantalamessa en esa ocasión no pudo darle una respuesta como tal, porque dijo que lo iba a poner en oración y que regresara a la semana siguiente. A la semana siguiente el señor regresó y le dijo al padre Cantalamessa: no se preocupe, padre, ya solucioné la cuestión. A ver, dime, hijo, ¿qué fue lo que hiciste siempre? Mire, padre, yo ante ese dilema igual no sabía si bautizarlo o no, y me preguntaba si yo estaba haciendo mal, porque qué tal si se enoja mi esposa. Pero en eso me tocó encontrar con aquel pasaje que está en el Génesis, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo había pedido. Y entonces no le dijo ni a su esposa, ni tampoco le dijo a su hijo lo que iba a hacer con él, solamente entre Dios y él. Y allá lo llevó a la cima de la montaña donde se iba a ofrecer el sacrificio. Y como Abraham tampoco le dijo a su esposa lo que iba a hacer con su hijo, pues Dios me dio a entender lo que yo tenía que hacer con mi hijo. Y asunto arreglado. Espero que les dé una luz a aquellos que pueden estar con el dilema. Regreso con Santa Regina, que fue repudiada por su papá después de que ella fue creciendo en la fe gracias a esa enfermera que la cuidó. Santa Regina se fue a vivir con esa enfermera tras haber sido expulsada de su casa, y debido a la pobreza de su nueva familia, Regina trabajaba durante el día en los campos cuidando a las ovejas para así ayudar a mantener la casa. En los campos, Regina creció más cerca de Dios, meditando y contemplando su amor y misericordia en la naturaleza, y al mismo tiempo rezando las oraciones que ya se le habían enseñado para imitar mejor la vida de los santos y mártires
que ella estaba conociendo con la lectura. A la edad de 15 años, Regina llamó la atención del prefecto de Galia, un hombre de gran importancia. Se obsesionó con la joven y se determinó a sí mismo que la quería como su esposa. El prefecto se deleitaba con su noble crianza, pero estaba profundamente perturbado al ver que ella estaba practicando la fe cristiana. En ese momento, los cristianos estaban siendo violentamente perseguidos y asesinados bajo la dirección del emperador Decio. Así que este señor, que pretendía a Regina, intentó persuadirla para que renegara de su fe, a fin de no solo ponerla a salvo de la persecución, sino de asegurarla como su esposa. Regina se negó a dejar su fe y también, rechazando su propuesta de matrimonio, comenzó a profesar su fe con mayor fuerza. Y obviamente este señor que la pretendía en venganza la encarceló. Regina fue encadenada a las paredes de una celda en una prisión oscura por medio de un cinturón de hierro que se atornillaba a la pared. Allí se quedó mientras ese señor participaba en varias campañas militares contra los invasores bárbaros. Después de una breve ausencia, el señor que la pretendía regresó con la esperanza de que Regina pudiese haber cambiado de opinión después de sufrir tanto en aquel lugar. Por el contrario, su encarcelamiento había servido para reforzar su decisión de vivir como los santos y mártires y mantener su castidad por el Señor. Ella se negó a hacer sacrificios a los ídolos, y esto obviamente hizo enojar más a aquel señor que la había encarcelado y ordenó que la torturaran terriblemente. Regina resistió con valor todos los azotes, latigazos, flagelación, tenazas ardientes, peines de hierro, pinzas y antorchas calientes. Todo esto fue en vano. Ninguno de ellos podría causar que Santa Regina dudara del amor de Dios o que se retractara de su fe. Y mientras era castigada, ella continuaba alabando a Dios. Al final, la decapitaron, poniendo fin a su vida y saliendo al encuentro con su esposo celestial. Su martirio logró la conversión de muchos testigos presentes que observaron con asombro a una paloma solitaria flotando encima de su cabeza durante las crueles torturas. De esta santa podemos sacar varias enseñanzas. Firmeza en la fe ante la persecución. Prefirió sufrir torturas e incluso la muerte antes de renunciar al Señor Jesús, antes de renunciar a Dios. La fe auténtica no depende de las circunstancias ni de lo que podamos perder en lo material, sino de la confianza plena en Dios, aun cuando seguirle implique sacrificios. 2. La sencillez como camino de santidad. Vivió como una humilde pastora, llevando una vida sencilla de oración, trabajo y servicio. La santidad no requiere grandezas humanas ni prestigio, sino fidelidad en lo pequeño, pureza de corazón y vivir en la presencia de Dios en lo cotidiano. Número 3. La pobreza y el sufrimiento ofrecidos a Dios. En medio del sufrimiento y la injusticia, ella también nos enseña cómo hay que vivir, unirse a Cristo, ofrecerlo, transformando el dolor en testimonio de amor y esperanza. Durante su martirio, según la tradición, apareció una paloma blanca, como ya hemos mencionado, y muchos se convirtieron al ver cómo ofrecía su sufrimiento. Eso evangeliza más que muchas palabras. También nos muestra la fidelidad a los compromisos con Dios. Pero para mantenerse firmes se necesita mucha vida de oración, de reflexión. Para eso es que le sirvieron las lecturas de las vidas de santos. A ella se le recuerda el 7 de septiembre dentro del santoral de la iglesia, pero también en algunas regiones de Francia se le recuerda el 20 de junio. Otra cosa que conviene remarcar es cómo nosotros podemos ser puente de bendición. Esta enfermera que le cuidó le transmitió lo que había en su corazón, y así nosotros, con quien convivimos, nos relacionamos, les transmitimos lo que hay dentro de nosotros. Si hay cosas malas, las compartimos, pero si hay cosas buenas, saldrán beneficiados. Conviene que reflexionemos más
de la palabra de Dios, de la vida de los santos. Y espero que esto que compartimos también a ustedes les inspire para poder acercarse más a conocer la voluntad de Dios. A Santa Regina se le recuerda el 7 de septiembre, aunque en algunos lugares se le recuerda también el 20 de junio. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra.